Los videojuegos son quizás de nuestros hobbies, y ¿por qué no? Trabajos favoritos, su historia es tan grande e increíble desde que una compañía de cartas creara una de las caras de la cultura pop más importantes, hasta la muerte de una compañía que todos queríamos, pero se han puesto a pensar qué hubiera pasado si este mercado hubiese ido al fracaso. Pues hoy les presentaré, la crisis del 83. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo uno de los eventos más importantes de los videojuegos, un evento que casi condena al olvido y al fracaso la industria de los videojuegos. Les presento los factores y causas de la llamada crisis del 83. Durante la época en la que se produjo la crisis, había numerosas consolas en el mercado. Atari 2600, Atari 5200, Astrocade Valley, ColecoVision, ColecoGemini, clon de la Atari 2600, Emerson Arcadia 2001, Fairchild Channel F System II, Magnavox Odyssey, Mattel Intellivision, Mattel Intellivision II, Sears Tele, Game Systems, Tandivision, clon de la Intellivision por Radio Shack, y la Vectrex. Cada una de estas consolas poseía un distinto catálogo de juegos y muchas de ellas tenían considerables bibliotecas creadas por terceros. Además de la excesiva cantidad de consolas en el mercado, también existía una saturación en el catálogo de videojuegos. Muchos de estos videojuegos presentaban una baja calidad, ya que habían sido desarrollados en muy poco tiempo con la intención de obtener grandes cantidades de dinero, aprovechando el auge de esta industria. Atari intentó revertir la frágil situación de la industria del videojuego con dos títulos para la consola Atari 2600, que supuestamente iban a revolucionar el mercado: la adaptación de la exitosa película Ed el extraterrestre y la conversión del famoso arcade Pac-Man. Por aquel entonces Pac-Man era un juego consolidado de gran reputación en las salas de arcade. Por esta razón Atari decidió crear una versión para su consola 2600 con el objetivo de que todo el mundo que tuviese la consola pudiese disfrutar de este juego en su casa, en lugar de ir a las máquinas recreativas. Antes de que el juego se comercializase, Atari emprendió una fuerte campaña de marketing que generó una gran expectación en el mundo del videojuego. Sin embargo, los problemas llegaron cuando Atari presionó para que el juego saliese al mercado en la Navidad de 1981. Finalmente, salió al mercado un juego cuyas principales características eran un sistema de control deficiente, gráficos de baja calidad con colores estrambóticos, sonidos confusos y una gran cantidad de bugs que imposibilitaban una buena jugabilidad. Por otro, la historia del juego de E.T., el cual está considerado como uno de los peores que se han hecho en la historia del videojuego. El juego pretendía ser lanzado durante la campaña navideña de 1982, y por ello Atari encargó a Howard Scott que elaborase el videojuego en tan solo 6 escasas semanas. El juego presentaba una trama bastante pobre, además de una difícil jugabilidad y unos gráficos poco pulidos. Aunque el juego se vendió razonablemente bien, es el octavo cartucho más vendido de Atari de todos los tiempos. Solo se vendieron 1,5 millones de los 5 que se fabricaron. Por muchos años persistió el rumor de que Atari había decidido enterrar los cartuchos que no había vendido en un desierto de Nuevo México, lo cual fue confirmado tras una excavación encargada por Microsoft en abril de 2014. Hasta finales de 1970, los ordenadores personales habían sido vendidos principalmente en las tiendas de informática muy especializadas a un precio que pocos bolsillos podían permitirse. Sin embargo, a principios de 1980 muchas empresas empezaron a vender ordenadores a precios asequibles con una mejorada calidad gráfica y sonora. Los primeros de estos sistemas fueron los Atari 400 y 800, pero pronto salieron al mercado otros productos similares, predispuestos a ser una dura competencia de los productos presentados por Atari. En 1982, el 99-4 Atari y el Atari 400 se comercializaban a $349, $800 en 2009, el Radio Shack Color Computer se vendía a $379, unos $860 en 2009. También son destacables otros computadores como el ZX81 o los Commodores VIC-20 y 64. Debido a que estos sistemas poseían en general una mayor cantidad de memoria disponible, además de mejores capacidades gráficas y sonoras que una consola, se podía ejecutar en ellos videojuegos de mayor complejidad y calidad.
Activision fue fundada por algunos programadores de Atari que abandonaron la compañía debido a que no se les permitió un salario en función de los porcentajes de ventas ni aparecer en los créditos del videojuego. En ese momento Atari pertenecía a Warner Communications, y los desarrolladores consideraron que deberían recibir el mismo reconocimiento y trato del que gozaban los músicos, directores o actores de otras divisiones de la Warner. Después de que Activision se introdujese en el negocio del videojuego, Atari rápidamente presentó una demanda contra ellos con el objetivo de bloquearles las ventas. Esta medida no fue demasiado útil para Atari y acabó perdiendo el caso en 1982. El proceso judicial animó a otras compañías como Quaker Oats, con su US Games Division, a abrir nuevas divisiones de videojuegos con la esperanza de impresionar a los accionistas y consumidores. A pesar del error cometido por Atari al no querer reconocer en los créditos el trabajo de sus programadores que posteriormente fundaron Activision, otras empresas como Mattel o ColecoVision incurrieron en el mismo fallo. También con los factores, hubo consecuencias, una de las más importantes fue: en unos pocos años los videojuegos pasan de ser una de las industrias con mayor crecimiento a la crisis más absoluta. Se habla de que Mattel y Coleco acumulaban 195 millones y 258 millones de dólares de pérdidas respectivamente. Finalmente estas cifras llevan a la quiebra a grandes empresas como Magnavox, o las anteriormente nombradas, Mattel y Coleco. Por otro lado, Atari también presentaba una cuantiosa cantidad de pérdidas que rondaban los 356 millones de dólares y la dejaba muy cerca de la bancarrota. Irónicamente, Warner decide vender Atari a uno de sus mayores competidores, Commodore. Finalmente Atari es vendida en 1984 por aproximadamente 240 millones de dólares. La gran mayoría de empresas pequeñas del sector del videojuego estadounidense también se extinguen asfixiadas por una cantidad de pérdidas irrecuperable. Durante los años que perdura la crisis, se abre un debate sobre si la industria del videojuego puede llegar a ser realmente sostenible y beneficiosa. Después de todo lo ocurrido parecía el final de la industria, pero afortunadamente apareció Shigeru Miyamoto y Nintendo para salvarla con su NES, y lo demás es historia. Espero que les haya gustado el video, fue una pequeña investigación que hice, denle like, suscríbanse y comenten, sin nada más que decir, hasta el próximo video.